5040. Este es el número de combinaciones posibles para ordenar estas películas. Creo que es importante recalcar esto antes que nada para que entiendas que mi lista y la tuya sean iguales es algo estadísticamente ilógico, y más cuando se trata de una saga que desde su estreno no ha estado libre de opiniones divididas, sobre todo gracias al señor Michael Bay. Algunos le han llamado inútil, mientras que otros piensan que es un genio incomprendido porque saben la diferencia entre lo que es un director y un guionista. Así que como la libertad es el derecho de todo ser con conciencia, hoy voy a ordenar estas películas de la peor a la mejor. Para hacer esto en igualdad de condiciones voy a tomar en cuenta las películas de acción real. Las películas animadas serán para otra ocasión. De todas formas, ninguna de estas películas la incluiría en el podium. Aún no he comenzado la lista y ya habrá gente queriendo ir a por mi cabeza por decir esto. Pero bueno, voy a juzgar las películas por lo que son. El material ajeno me es indiferente para esto. Me da igual si una tuvo cómics o un videojuego o un universo compartido. Y esto viene del hombre que se dedica precisamente a explicar estas cosas. Aún así, seguro que aparece alguien en los comentarios diciendo... Todas estas películas son horribles porque no son fieles a la primera generación. De todas formas, los que se autodenominan críticos tampoco son mucho mejores. Y ahora sí, ¿podemos empezar ya? Ya sabéis que con esta franquicia suelo hablar o muy bien o muy mal, y bueno, ahora toca la segunda opción. Y es que La venganza del caído es un desastre, un quilombo que cuando se estrenó no le gustó ni a los actores ni al propio Michael Bay, que se disculpó y admitió que era una porquería. ¿Qué? ¿Qué? Y es que no hay nada que tenga sentido en esta película y no sé ni por dónde empezar. Pero bueno, lo primero que debo decir es que es un completo despropósito matar a Optimus Prime en la segunda película para resucitarlo poco después. Pero en serio, ¿el plan de los Autobots era dejar que Optimus se enfrentase solo a los Decepticons? Porque luego dedicas media película para buscar una forma de resucitarle, cuando tenías un trozo del cubo para resucitarle. Pero es que eso no es lo peor. Luego nos muestran este artefacto, la matriz del liderazgo, que puede resucitarle. Y los Decepticons también necesitan la matriz, y son conscientes de que Sam puede llevarles hasta ella. Entonces, ¿por qué quieren matarlo? Pero bueno, eso es por el lado de los robots. Por el lado de los humanos, en esta película son olvidables o demasiado irritantes. Bueno, menos el agente Simmons. Y es que sabes que la cosa está jodida cuando lo más parecido a un arco de personaje es la crisis de pareja de Sam con Mikaela. Estamos bajo la luna y las estrellas y las 3 pirámides más bellas del planeta, y aún así no puedes decirme que me quieres. Pero hay que aclarar esto. En 2007 el guión de Revenge of the Fallen tuvo que apresurarse en unas pocas semanas cuando supieron que se avecinaba una huelga de guionistas. Y se nota que en algún momento hubo guión, y luego simplemente se dedicaron a improvisar escenas a partir de alguna idea ya escrita para poder alargar la película. Los infames gemelos son el mejor ejemplo de esto. ¿Y las escenas de acción? Bueno, sin contar todos los momentos en los que aparecen simplemente soldados disparando en el desierto, te quedarán como mucho 15 minutos de acción en los 150 que dura la película. Podría estar todo el día regurgitando, pero creo que es un despropósito tener que analizar una película que literalmente no tiene guión. Así que prefiero mostraros qué es lo que hacen mejor las otras películas. Pero oye, al menos esto sirvió de lección para la franquicia. Y a nadie se le volvería a ocurrir utilizar un Deus Ex Machina tan estúpido en el que las almas de los robots muertos vienen a salvar el día... ¡Oh, mierda! The Last Gentleman, o El último cuchillo, para cortarme las venas. Sé que hace un momento he dicho que iba a hablar mejor de las otras películas, pero si The Last Night está tan abajo es porque son muy similares. Por ejemplo, ambas películas tienen la necesidad de ridiculizar al protagonista después de lo bien que lo habían hecho en la primera entrega. Luego, Megatron solo es un lacayo de otro villano que supuestamente quiere salvar a su especie, pero apenas tiene tiempo en pantalla y termina siendo aún menos interesante que el propio Megatron. Después Optimus apenas hace acto de presencia, los Autobots de las anteriores películas apenas tienen caracterización, meten humanos que estorban, romance innecesario y militares disparando, pero en lugar del desierto en el campo. Pero por muy desastrosa que llegue a ser, creo que hay momentos que podríamos calificar como correctos. No salvan la película, pero al menos existen, como el regreso de Lennox, que viene a traer un poco de sensatez a un mundo en el que aún están presentes las consecuencias de la batalla de Chicago. Luego iremos más a detalle a eso. Me pareció interesante la mitología de los caballeros y el personaje de Anthony Hopkins, aunque el diálogo no está siempre de su parte. No whoopee, Mr. Kate. Stripper. Me gustó también el personaje de Cockman, que fue gracioso a ratos, a mi parecer.
Y creo que la película tiene un buen comienzo, pero a medida que avanza se va degenerando en una cosa muy extraña, en un intento de subirse al tren de los universos cinematográficos. Y el tercer acto es innecesariamente largo. Es como si Hot Rod te hubiese disparado con su arma. ¡Mi arma parará el tiempo! Sé que la mayoría de la gente coloca esta película en el último puesto, pero yo no soy esa gente. Algunos pensarán que me gusta este capítulo de la saga, pero la verdad es que... No, si no lo soporto. Pero no puedo quitármelo. Se me ha quedado pegado. ¡Buah! Este es el momento en el que esa gente que dice que solo existieron 3 películas y no hubo nada más después, ahora están cerrando el vídeo por haber puesto aquí Dark Side of the Moon. ¿Por qué la llamo así? Bueno, he visto mucha gente llamarla así, o decir que se copiaron de los Vengadores con el diseño de las naves alienígenas. A ver, siendo honesto, Dark of the Moon no me parece mala. De hecho, esta es la única película que intenta contar una historia sin estar pensando en futuras secuelas, y creo que hizo algunas cosas bastante bien. Todo el tema de la conspiración sobre la carrera espacial y la luna, Simmons otra vez carreando a los personajes humanos, el dúo de Brains y Willy me mata de risa cada vez que aparece en pantalla, y aún así el tono de la cinta es mayormente serio. Esas escenas con Laserbeak aún me perturban. Hola, mamá. Y los que pudimos verla en cines sabemos que el 3D era una pasada, un espectáculo que solo era superado por Avatar en aquellos años. Pero ahora vamos a lo negativo, y es que si se hubieran centrado en el conflicto por la Luna y restaurar Cybertron usando la Tierra, estaría mucho más alta en la lista. Desgraciadamente tenemos que aguantar las escenas de Sam buscando trabajo, o gritando... o teniendo que aguantar su crisis de pareja. Y en cuanto a Carly... esta actriz es terrible. Y quiero mencionar esto porque cuando ves estas películas dobladas, las malas actuaciones se disimulan bastante. Pero cuando las ves en versión original es como... ¡ay! Aunque esto también se puede aplicar para el resto de... ¡primas! Creo que Carly es la que sale peor parada. Y encima tiene la desventaja de que su acento aquí descoloca muchísimo respecto al resto del elenco. Pero bueno, esto es el relleno humano. ¿Y qué pasa con los robots? Pues que son pura carne de cañón. O sea, ¿para qué presentas personajes nuevos si no van a hacer nada? Pero es que los viejos tampoco hacen mucho. El Megatron Cryptobro sobre todo. Porque según él, su plan desde el principio era que Optimus reviviera a Sentinel con la matriz. ¿Estás diciendo que ya había previsto sus 2 derrotas o es que directamente esto no tiene ningún sentido? Pero oye, al menos Sentinel es un personaje más interesante que la mayoría de villanos de esta saga. Sin embargo, su plan tampoco tiene mucho sentido. Veo a muchos decir que es el mejor villano solo porque tiene una motivación, pero su plan es aliarse con los Decepticons para reconstruir su planeta y después volver a como estaban antes e iniciar una guerra otra vez y volver a consumir el planeta. ¿Veis a lo que me refiero? Y luego está el tercer acto. Para algunos es lo mejor de la película y para otros se hace insufrible. Y puedo entender ambos puntos. Porque hay secuencias impresionantes, tanto digitales como reales, que demuestran que Michael Bay no es ningún inútil. Pero dicho esto, el problema de estas secuencias es que al estar en un estado de euforia constante, al final deja de serlo. Y cuando todo el mundo sea súper... nadie lo será. Un ejemplo para que lo entendáis. En la primera película llega el momento en el que las cosas se ponen feas en la ciudad y cuando ya te habías olvidado de Optimus, en ese momento aparece para salvar el día. Eso estaba bien. Pero es que aquí lo hacen como 4 veces. Y por cosas como esta no puedo ponerla más arriba. Al igual que Avatar, sus virtudes se ven en la sala de cine, pero cuando estás fuera analizando el resto es como... es una auténtica cagada. Rise of the Beast, o el arroz de las bestias, o las bestias no es lo único que se despierta. En estos 3 meses he visto de todo, gente afirmando que esta es la dirección que debería tomar la franquicia simplemente porque no la dirige Michael Bay, mientras que otros han salido descontentos al ver que precisamente no se aleja mucho de esa dirección. Y luego están los que quieren ver el crossover con G.I. Joe.
Si estás pensando en lo que vendrá después en lugar de lo que estamos viendo ahora, mal vamos. Pero bueno, hay que explicar que la hace merecedora de este puesto. Para empezar, el protagonista Noah en esta película es más cercano que los otros que hemos visto. El hombre se mete en este lío por sus problemas económicos, pero al ver la gravedad de la situación junto con Elena, lo único que quiere es salvar su hogar, al igual que los Autobots que en medio de una guerra se han quedado varados en la Tierra, y solo quieren regresar a su hogar. Además, aquí los robots tienen personalidad. O bueno, la mayoría. Scorch, a pesar de ser un lacayo al servicio de otro villano, es mucho más competente que Megatron. Me encantan las miradas de los anarcocapitalistas cuando se enteran de que tienen un sistema nervioso centralizado. Las escenas de acción aquí tienen más sustancia, al no ser tan caóticas ni tener esa euforia constante gracias a la mano de Stephen Kafler. Y la trama tampoco es innecesariamente enrevesada como otras veces. Todo esto suena bien, entonces, ¿por qué está en la mitad de la lista? Bueno, voy a tomar aire porque a mi parecer uno de los mayores problemas de esta película es Optimus. Sí, me habéis escuchado bien. Voy a empezar diciendo que aprecio que le hayan dado un arco en esta película, porque rara vez en esta franquicia vemos a Optimus reflexionar sobre lo que conlleva ser un líder, y puedo entender su frustración por no poder regresar a su hogar y no haber podido salvar a Vi, pero, por desgracia, lo que vemos aquí no es consistente, y es que él mismo fue quien eligió la Tierra como refugio y mandó a Vi para protegerla, pero luego aquí ya no está dispuesto a eso y no quiere saber nada de los humanos. El porqué de ese cambio no me queda claro. Después se pasan media película diciendo que se siente culpable, pero ¿por qué tienes que contarlo cuando podrías mostrarlo? Y luego cambia de opinión de una forma un tanto apresurada. Y me duele tener que decir esto, pero a Peter Cullen ya le está empezando a pasar factura la edad. ¿Le escuchas aquí? ¿Y le escuchas cómo sonaba hace una década sin filtros? Luego está el problema de hacerte creer que un personaje ha muerto, pero en realidad no. Y con el abejorro ya es el colmo, porque creo que esta es la quinta vez que lo hacen. Y tengo que hablar del apartado técnico. Aquí los efectos no los ha hecho la misma compañía que las demás películas y se nota. Si bien nunca llega a verse mal, sobre todo comparado con otras producciones de hoy en día, pero no se ve mejor que las películas de hace una década, y es que antes usaban localizaciones reales con efectos prácticos y efectos digitales, y aquí también lo hacen y se ve bien. El problema es cuando todo el escenario es digital. La saturación y el manejo de la cámara lo hacen ver muy artificial. En ese aspecto el señor Bay siempre supo colocar la cámara desde un ángulo realista. Supongo que por eso Steven Kafler le pidió ayuda, porque al dirigir escenas de acción no es lo mismo hacer un mano a mano en un espacio reducido que hacer una secuencia en movimiento con varios robots que debes tener en tu cabeza para luego insertarlos digitalmente. Y el resultado final es un eslabón perdido entre el Bayverse y la película del abejorro. Si te gusta, no hay nada malo, pero no me digas que esto es mejor que la saga de Michael Bay porque en realidad no se aleja mucho de eso. También la gente se quejaba del humor y el de aquí es casi el mismo. Work friends? You've been inside me. I guess it does look better on me. Just don't ask what part of my body it came from. Y tampoco veo mucha diferencia en estos planos. De hecho, esto es más turbio, porque esto los animadores han tenido que hacerlo intencionalmente para tener contentos a los mecafílicos después de ver a Arcee moviendo el culo. ¡Oh, sí! Inauguramos el podium con Age of Extinction. Aquí es donde empieza la verdadera polémica. Hello, mama. Y es que de las 5 películas que dirigió Michael Bay, esta es la más diferente, y eso ya le basta a muchos para decir que es la peor, pero hay otro grupo de personas que aprecian mucho más esta película precisamente por esos motivos que vamos a ver a continuación. La película se sitúa años después de la batalla de Chicago, y sus efectos aún están muy presentes en una sociedad que se ha vuelto mucho más escéptica, no solo con los Decepticons, sino con los Autobots, que a pesar de que fueron los héroes que salvaron el planeta, ahora todos son vistos como alienígenas que trajeron una guerra que casi les aniquila. Por primera vez estamos viendo consecuencias reales. Y aquí las muertes tienen un propósito real, que no es resucitarlos después o ser carne de cañón. Y en cuanto al elenco humano, hicieron un gran trabajo Mark Wahlberg, Stanley Tucci y Kelsey Grammer. Los Autobots, por otro lado, en esta ocasión sí les dieron personalidad y son mucho más carismáticos que sus predecesores. O a ver, decidme algo relevante que hizo Ironhide. O un rasgo de la personalidad de Sideswipe. O una frase de Jolt. Porque esto también se traslada en las escenas de acción. Que a diferencia de Dark of the Moon, aquí los momentos de euforia sí se aprecian, ya que la mayor parte de la acción está en una escala menor. Que, a ver, los fanáticos saben distinguir qué robots hay en pantalla, pero el espectador casual no. En cambio, en esta película te dicen: Oye, por primera vez puedo distinguir a los robots.
como por ejemplo Lockdown. Lockdown es el mejor villano que hemos tenido, porque si repasamos la mayoría son lacayos al servicio de otra entidad que es aún menos interesante que estos, menos Sentinel, pero ya he hablado de su problema antes. Lockdown en cambio tiene una perspectiva única. Aunque él también está prestando sus servicios a otra entidad, para él solo es un trabajo más. Así que no tiene ningún sentimiento de lealtad que justificar cuando los demás lo hacen pobremente. Este hombre de negocios ha ido por la cacería y a cobrar la recompensa, y el hecho de que desprecie ambas facciones y se mantenga fuera del conflicto cibertroniano le hace destacar aún más, además de la excelente interpretación de Mark Ryan. We all work for someone. Que esto me toca los huevos, porque los que se hacen llamar críticos solo destacan a un personaje animado si le da voz un actor de imagen reconocido. Y solo hay una palabra para describir a esta gente. Poser. He's a fucking poser. Pero ahora vamos al punto que realmente marca la diferencia y es Optimus Prime. Hice una encuesta para confirmar esa opinión de que la gente le odió aquí, pero a mí me encanta Optimus en esta película. Y ya sé lo que vas a decir. Ese no es Optimus, solo es un psicópata. Pero tengo que desmentir eso. Al igual que en Rise of the Beast, Optimus tiene un arco en esta película, cuestionando su fe en los humanos y si vale la pena luchar por ellos. Pero mientras en Rise of the Beast su cambio no es consistente, en el Bayverse sí se siente como una progresión natural del personaje. How many more of my kind must be sacrificed to atone for your mistakes? Optimus ha estado luchando por los humanos cuando sus mundos coincidieron para evitar que compartieran el mismo destino que su especie, y a pesar de que los humanos le dieron motivos para abandonarles, aún así volvieron para salvarles y ahora les están dando caza, así que su actitud está más que justificada, y Peter Cullen nos deleita con la mejor interpretación de toda su carrera. Autobots, I have sworn to never kill humans. Big mistake. But when I find out who's behind this, he's going to die. Y esto no habría sido posible sin Michael Bay. He's a great director. He can describe that immediately and I can take hold of it and, start digging in. Pero mi punto es que Optimus, a pesar de ser más violento por las circunstancias, sigue siendo Optimus y hay líneas que nunca cruza. Y lo voy a demostrar. Cuando los Autobots arrasan con KSI vemos a Optimus desatado. Y cuando se encuentra con Joshua, a pesar de estar cara a cara frente a uno de los responsables de que estén cazando a sus amigos, decide dejarle vivir cuando le golpea la cruda realidad de que matar a Joshua no habría detenido toda esta locura, y el diálogo está lleno de subtextos como para desacreditar a todos aquellos que se limitan a decir que esto solo es un blockbuster lleno de explosiones. Si tu argumento es decir que todo está mal porque lo dirige Michael Bay, entonces no es un argumento. Porque Optimus no es un psicópata, nunca mata por placer, ni siquiera por venganza, lo hace para evitar más muertes. El de Rise of the Beast, por otro lado... This belongs to a friend of mine. He was mine. Y aunque al final mata al otro humano responsable de todo esto, no lo hace por venganza, lo hace para salvar a Kate. Que si lo comparamos con Noah, el inicio y el final es el mismo, pero mientras en una se llevan mal durante la mayor parte de la película, aquí desde el comienzo son capaces de ponerse en el lugar del otro. En cuanto a las quejas, entiendo algunas y por eso no está más arriba en la lista, pero otras me parecen estúpidas. Es que los robots son muy humanoides y a Optimus no se le ven las ruedas. Ah, pero con las viejas no se queja nadie. Pero bueno, solo diré que era más impresionante ver esto en 2014 que ver esto en 2023. Y si hablamos de la edición de sonido, ya es que da lástima. Compárame esto... con esto. Y ya por último quiero decir que esta película tiene la mejor banda sonora, y es que siendo la más larga puedes encontrar las mejores piezas y muy diferentes entre sí. Y por supuesto... Abejorro, el personaje más sobreexplotado de la franquicia e irónicamente el que la revivió. Y no voy a decir ninguna virtud que no se haya dicho ya, pero bueno, aquí tenemos la historia de una chica y su coche, que a diferencia de Sam, que lo trataba como una mascota, aquí Charlie sí que tiene una conexión real con Bee. Ambos son almas perdidas que intentan buscar su lugar en el mundo dentro de sus respectivas situaciones y superar sus miedos gracias a ese vínculo que se forja durante la película y que les permite crecer. Simplemente es una película que tiene corazón, pero a veces las cosas más simples son las que mejor funcionan. Costó 6 intentos, pero al fin tratan al abejorro como a un personaje. Llega a este mundo visto como una amenaza y lo único que quiere es proteger a la chica que le ha devuelto la vida, y esto también se traslada con las escenas de acción. Porque cuando se centra toda tu preocupación en estos dos personajes puedes sentir el esfuerzo en cada movimiento.
Aunque no es por menospreciar a Travis Knight, pero él lo tuvo mucho más fácil porque solo tuvo que centrarse con 2 robots en pantalla, en lugar de 20. Además, él también le pidió ayuda a Michael Bay porque los mano a mano sí sabe hacerlos bien. Luego están los militares, que es algo que nunca nos podremos quitar en estas películas, pero dentro de lo que cabe su actuación es racional. Cuando ven lo que son capaces de hacer estas bestias es normal que quieran quitárselos de en medio usando sus mismas armas. En cuanto a Sutter y Dropkick, simplemente son 2 soldados, pero al menos tienen personalidad. No sé por qué hay gente que eso les molesta y están empeñados en que los Decepticons tienen que hablar chileno. En cuanto al elenco humano, bueno, dejando a un lado a John Cena, que es el mejor secundario de esta película, el resto existe. A mí no me molestan tanto como a otra gente porque sin ellos el humor no funcionaría igual. El único momento que me hizo echarme las manos a la cabeza es cuando Charlie se autoelectrocuta. Es como cuando Tessa se sube al coche. O sea, ¿por qué? A ver, prefiero a Charlie y Hailey Steinfeld es mucho mejor actriz, pero poco se habla de este momento y mucho del otro, cuando las 2 escenas están igual de forzadas. Pero bueno, esto es una chorrada que no arruina la película. A diferencia de la escena de Cybertron... Ahora vendrá alguien a gritarme: ¡Estás loco! Pero dejad que me explique, esto es lo que te vendían en los trailers. Y a ver, a mí me parece estúpido criticar una película en base a la publicidad, pero quiero que veáis qué hipócrita es la gente, porque con los Dinobots se quejaron de que aparecieron los últimos 20 minutos, pero en cambio con la escena de Cybertron que dura 3 minutos están contentos. Porque hemos dicho que esta película es una historia personal sobre Charlie con el abejorro. Entonces, ¿qué tiene que ver la escena de Cybertron con todo esto? Pero es que han hecho los diseños fieles. ¿Me estáis diciendo que preferís fanservice a una narrativa coherente? Porque voy más allá, si eliminamos esta escena, ¿de verdad hablaríais maravillas de esta película? Pero es que el problema no se queda ahí. ¿Recordáis cuando Vi se pone en modo berserker después de recuperar la memoria? Él no tenía motivos para odiar a los humanos y se habló de que esto parecía sacado del Gigante de Hierro. Y yo también lo pensaba, pero había un punto real detrás de ese momento, y es que originalmente en el inicio de la película íbamos a ver a Vi en la Tierra escondiéndose de los militares y dando por concluida su misión de proteger el planeta. Mankind is not worth saving. Claro, sin esa escena, ese arco se borra por completo de la película. Para que veáis más hipocresía de la gente, cuando Optimus se despierta en el granero tiene una reacción similar y la gente ya le acusa de psicópata cuando en realidad está sufriendo un episodio de estrés postraumático. Y aquí podríamos decir lo mismo del abejorro si no hubieran cambiado el inicio. Pero en el producto final, ¿cuál es la explicación? ¿Que ha vuelto a sus instintos primarios? Que eso me lleva a otro punto. En el clímax le vemos peleando contra 2 Decepticons, pero al inicio le vemos de pie cuando hay docenas. Podrían haber creado más tensión en una escala menor con la duda de si el abejorro sería capaz de hacerles frente, pero como desde el inicio queda claro que sí es capaz, no hay la misma sensación de peligro. Fíjate cómo 3 minutos de metraje cambian significativamente la película. Pero bueno, yo me quedo con los momentos que realmente tienen alma. Thank you so much for giving me my voice. Bueno, desde hace un rato ya lo debíais saber, pero la película del 2007 se lleva el primer puesto, y a lo mejor pensáis que esta es mi favorita, pero si hubiera hecho la lista en base a mis gustos sería algo diferente. Sin embargo, habiendo visto las 7 películas en cines y luego en mi casa, la verdad es que esta tiene todos los méritos para darle la medalla de oro. Aunque irónicamente esta es en la que menos protagonismo tienen los robots, pero era la primera vez que tenían que introducir el concepto, así que tiene sentido que estemos desde la perspectiva de los humanos y supieron manejarlo bien. Tenemos 3 historias simultáneas que no frenan el ritmo de la película. Aunque para eso tuvieron que hacer trampa en el montaje, porque con la historia de Qatar sabemos que todo ocurre en un solo día, pero con Sam y el Pentágono vemos que están pasando más de 24 horas. Pero esto no es algo que se sienta desconectado del resto de la película como la escena de Cybertron. Y el reparto humano está en la misma tesitura, no están para estorbar, están para averiguar qué es lo que está pasando y de dónde salen estas criaturas. Pero si hay uno que destaca en esta película sobre los demás es Shia LaBeouf. Lo que vino después fue lamentable, pero aquí se siente muy natural. Solo es un chaval que intenta seducir a una hembra y termina luchando contra robots alienígenas. En efecto, suena estúpido, pero ese es otro gran punto a favor. El humor es el mejor de la saga. Bobby Bolivia, como el país pero sin diarrea. Encantado.
Y a ver, no estoy hablando de los robots porque aquí son los monstruos de una película de monstruos, y de nuevo, a mí como fanático me la suda, prefiero un producto que sostenga su propio peso antes de uno que dependa del fanservice. Y si lo hubieran hecho de otra forma, la película perdería su encanto, o me vais a negar que la llegada de los Autobots no es un momento mágico. Esto es algo que nunca se podrá repetir, a diferencia de la acción, pero a su favor diré que aquí está mejor dosificada sin tanto exceso y sigue viéndose espectacular 16 años después. Y realmente en la primera era en la más difícil de hacerla funcionar, porque había que tener muy claras las cosas con estos robots que se transforman en vehículos para poder hacer esas secuencias en movimiento a esa velocidad con efectos prácticos para después solo añadir el robot de forma digital. Eso es algo que solo un genio puede hacer. I don't think people give Michael Bay enough credit for his filmmaking skills. Absolutely not. Probablemente también tenga el mejor clímax y hasta los clichés que después se volvieron tediosos aquí sí funcionan. Pase lo que pase, me alegro de haber subido a ese coche contigo. ¿Es perfecta? Por supuesto. Que no. Se queda muy lejos. Pero aunque muchos no lo quieran aceptar, esto es un clásico moderno. La infamia comenzó en la secuela, pero la primera revolucionó la forma de hacer blockbusters, y eso es un legado que no se puede negar. Bueno, por fin he acabado. Ahora es cuando mencionaría algún miembro del canal, pero después de 3 meses de inactividad, pues no queda ninguno. Así que mejor voy a enviar otro mensaje. Todos somos conscientes de que estas películas no son precisamente el pináculo del séptimo arte, ni tampoco son un homenaje a esta franquicia que tiene tantos años, pero eso está bien. ¿Por qué deberíamos estancarnos con una sola idea cuando tenemos tantas reinterpretaciones? Si quieres meterte en un nicho de ladrillos, nadie te lo va a impedir, pero fuera de él hay cosas que podrías llegar a disfrutar si tan solo te lo planteases de otra forma. Aunque no tengas fe en nosotros, haz lo que hago yo. Encontrar el tesoro entre la chatarra. Pero si no sois capaces de intentarlo, tengo otro mensaje. Por favor, dejad en paz esta franquicia. Porque voy a por vosotros.